Hola ñoñas, hola ñoños, frikis, fricas, ¿cómo están? Soy el licenciado sin licencia y les traigo nuevamente un clásico del canal, Los héroes más poderosos de Marvel, de editorial Salvat. En esta oportunidad, el número 21 correspondiente a Nick Furia y el número 22 correspondiente a Pantera Negra. Y como ya es clásico, vemos que en el lomito se forma en esta oportunidad el hombro de Hulk y la mano de Hulk debe ser. Sí, pues sí, también es verde. Créanlo o no, este video lo he realizado ya unas 10, 11, 12 veces. Quizás más, porque siempre, créanme, está ocurriendo algo. No sé qué pasa con este video, pero siempre o pasa el tren muy fuerte, o se me acaba la pila de la batería, o se corta la luz, o el perro se atraganta porque tengo un cachorrito, no sé si lo vieron ya en TikTok. Ay, TikTok. No, nada que ver TikTok. En los shorts, po, el short de YouTube. En fin, los que quieran ver la cosa que se empezó a comer. Bueno, me comí unos cómics. Fue horrible, un trauma realmente. En fin, el canal del licenciado se transformó en un canal de short tan paulatinamente que ni me di cuenta. Bueno, ahí pueden ver qué pasó. En fin, vamos con Nick Fury. ¿Qué tenemos acá? Este tomo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numeritos, siendo el primero que tenemos acá la primera aparición de Nick Furia en lo que se llamó Sargento Furia y los comandos aulladores, y esto sería de 1963. Luego tenemos 6 grapas de lo que se llamó Secret Warriors, que fue una especie de historia que salió posterior a Invasión Secreta, donde nos contaba qué pasaba con Nick Furia después de esta invasión secreta, y esto es del 2009 si mal no recuerdo. Vamos al tiro o inmediatamente, para los que no entiendan qué significa el tiro, a ver qué tiene este cómic. La primera historia que tenemos acá, que es la publicada en 1963, Sargento Furia y los comandos aulladores, fue guionizada por ya los clásicos Stan Lee, dibujada por Jack Kirby y además entintada por Dick Ayers. ¿Qué gracia tiene esta historia? Bueno, es que es un cómic de guerra ambientado en la Segunda Guerra Mundial, guionizado, dibujado y entintado por 3 personas que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Uy, no me acuerdo si dije Tercera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial. Bueno, para la gente que está, para la culta audiencia que tengo en el canal, ustedes saben que la Tercera Guerra Mundial no existe, así que es imposible que Stan Lee, Jack Kirby y el señor Dick Ayers hayan participado en la Tercera Guerra Mundial. Eso no, imposible. Segunda Guerra Mundial, ahí sí. Mire, pues me distraje y al tiro pierdo el hilo acá. Bueno, como detalle interesante puede ser que este cómic, al ser creado por personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, Stan Lee, Jack Kirby y Dick Ayers, podemos confiar bastante al menos gráficamente en lo que vemos acá. El señor, más que nada por el dibujo, podemos darnos cuenta que Jack Kirby aquí nos presenta situaciones que sí vivieron ellos en la preparación o en el mismo combate. Más que nada Jack Kirby. ¿Por qué? Porque el señor Stan Lee, al ser un guionista de cómic y tener la buena suerte de ser sobrino de un editor de cómic, lo mandaron a ser escrito. O sea, Stan Lee en la Segunda Guerra Mundial no fue a pelear al frente. Él se quedó escribiendo, haciendo papeleo. La suerte de tener contactos ahí. Y mientras tanto, el señor Jack Kirby sí estuvo en combate. De hecho, al ser dibujante, a él lo mandaban a dibujar lo que veían en los mapas. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial, y prácticamente en todas las guerras donde hay gente que es forzada a ir a pelear porque son reclutados, no todos saben leer mapas. No todos sabían leer mapas. Habían niños de 17 años, 18 años peleando. No sabían leer mapas. Entonces, para facilitarle esa labor, mandaban a algunos dibujantes para que fuesen graficando algunos hitos importantes del paisaje, como iglesias, pueblos,
bosques, caminos, etc. Entonces a la gente que no sabía leer los mapas, ellos podían ver detallitos en los caminos. Y ese era el trabajo de Jack Kirby en la guerra. Y usted dirá, pero andaba puro dibujando. Sí, pero el señor Jack Kirby casi pierde una pierna incluso haciendo ese trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que él hacía. Imagínense que ustedes iban a la guerra, lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial, y no sabían leer mapas. Llegaban a un punto y tenían que encontrar esto que había dibujado el señor Jack Kirby, y ahí usted sabía que estaba en el lugar correcto. Bueno, eso mismo se ve aquí graficado. También podemos ver algunos entrenamientos de tropas, que es bastante simpático. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo el señor Dum Dum Dugan está disparando a unos reclutas acá con balas reales. Cosas que las personas que incluso hace algunos años atrás han hecho el servicio militar saben que es real, lamentablemente. Pero bueno, ya. ¿Qué gracia tiene también este cómic? Sargento Furia y los comandos aulladores. Nace en una época súper productiva para Marvel. 1963. En el 61 en adelante Marvel estaba rompiendo a todo. Pero lo lamentable era que muchas de las cosas que estaba creando, tanto Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, eran acusadas de plagio por los seguidores de DC. Sí, desde siempre, recuerden, en el 61 aparecen los Cuatro Fantásticos. Y... ¿estoy bien o no? Sí, pues. El 61 aparecen los Cuatro Fantásticos y son acusados por la gente que coleccionaba cómics de ser una copia de los Challenger de lo... uy, no sé cómo se dice en inglés. De lo desconocido, que era un cómic que también había creado el señor Jack Kirby para DC. Mr. Fantástico era el protagonista y se parecía bastante a los Gattelman de DC en el 60 y... bueno, aquí ya yo me voy en la... me pierdo un poco en las fechas. Creo que el 62 aparece Ant-Man. Sí, pues, aparece Ant-Man en el 62, el cual es prácticamente un plagio de Atom. Sí, pues, de Atom, y así. Entonces ya estaban cuestionando bastante al señor Stan Lee. Entonces llega Stan Lee y dice, voy a crear un cómic que no sea una copia de algo que haya hecho DC y le voy a colocar el peor título posible. ¿Por qué? Porque soy Stan Lee, me da lo mismo. Yo sé que la gente quiere mi trabajo y le va a gustar. Y por eso en teoría ocupó un nombre tan malo como Sargento Furia y los comandos aulladores. Aun cuando, si vamos un poquito más atrás en el tiempo, en DC, nos podemos dar cuenta que había un cómic que se llamaba Sargento Rock y la patrulla fácil. O sea, es más o menos lo mismo. Bueno, Nick Furia sería el Sargento Rock de Marvel. Y aquí está dibujadito. Y él tenía una tropa que se llamaba los Comandos Aulladores. Algunos estarán diciendo, oiga, señor licenciado, pero este caballero no se parece en nada a Samuel L. Jackson, que es el actor que utiliza el universo cinematográfico de Marvel para interpretar al personaje. Bueno, yo les voy a decir que esa interpretación de Samuel L. Jackson fue sacada de aquí. Mira, aquí voy a utilizar un cómic, la colección definitiva de novelas gráficas Marvel, los Ultimate Superhumanos de Mark Millar y Bryan Hitch. Y aquí podemos ver que el 2002 más o menos, no recuerdo exactamente la fecha, creo que el 2002, el señor Mark Millar y el dibujante Bryan Hitch utilizan como modelo para este nuevo universo que estaban creando al señor Samuel L. Jackson, que iba a representar a Nick Furia. Así, solamente como dato extra, recuerden que el universo que está aquí representado generalmente, así como el universo oficial de Marvel, sería el 616. Este que está acá, que sería el Ultimate, es el universo 1610, si mal no recuerdo. Entonces, el personaje Nick Furia aquí sería interpretado por Samuel L. Jackson. Ojo, esto fue el 2002, la película de Iron Man, donde aparece por primera vez como un cameo al final, casi como un regalito para los fans de los cómics. Creo que es del 2008, o sea, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 6 años antes ya estaba
Marvel ahí preparando el camino para ver qué tal funcionaría su universo cinematográfico y trayéndonos a un Samuel L. Jackson, dándole ese sabor muy neoyorquino que tiene en su habla y su actitud al personaje. Eso como dato extra, como para que ustedes entiendan que este no es el... Bueno, o que digan, oh, ¿y por qué no se parece a Samuel L. Jackson? También hay que mencionar, no sé, pues la gente un poquito más vieja como yo se acordará que en los 90 había un videojuego de Nick Furia y Punisher que era muy bueno, era un arcade increíble. En las series esas que daban en Fox Kids con Spider-Man también aparecía Nick Furia y también esa lamentable película que todos se acordarán, no, ojalá que nadie se acuerde, que daban a veces en el cable donde aparecía David Hasselhoff, el de este actor de, ¿cómo se llamaba? De Guardianes de la Bahía y que también hacía de conductor de Kit en El Auto Fantástico. Él interpretaba a Nick Furia en una pésima película. Bueno, en fin, eran detallitos. Y eso es este cómic nomás. ¿Qué le puedo decir? Un cómic de la Segunda Guerra Mundial hecho en el 1963, un periodo en el cual nadie quería entrar al ejército, así que tiene una pinta de propaganda que no les puedo contar. Hay datito extra. Si se dan cuenta, aquí tenemos a un personaje afroamericano que se llama Gabriel Jones y lo llaman Gabe Jones. Y era miembro del Comando Aullador. En teoría, el Nick Furia del universo Ultimate y además del universo cinematográfico sería la fusión de estos dos personajes, Nick Furia y Gabe Jones. Ya, así como dato extra. Y también, que yo tengo tanto dato en la cabeza y tan poquito tiempo para mostrarles acá, que les puedo decir que esto es completamente errado a la realidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre fue un país muy racista. Pero creo que este dato lo voy a dejar para más rato porque créanme que con Pantera Negra vamos a hablar un montón de racismo. Cómic entretenido, podemos confiar bastante en lo que nos cuentan y relatan de acá porque todos los integrantes que crearon este cómic estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Y así como dato, se parece bastante el guión a lo que se hizo después en Rescatando al Soldado Ryan. No sé si el guionista de esa película leyó esto, pero harto tiene que sacaron de acá. En fin, y eso. Vamos con el segundo cómic que sería guionizado por Jonathan Hickman en colaboración con Brian Michael Bendis. O sea, mucho diálogo y una historia muy larga, enrevesada, porque si ya sabemos, Brian Michael Bendis le gusta mucho el diálogo. Siempre es entretenido leer a Brian Michael Bendis, pero mezclado con Jonathan Hickman se vuelve un poco extraño, enredado. ¿Por qué? Porque Hickman, como ya recordarán los que leyeron sus Cuatro Fantásticos, sus X-Men, que voy a dejar quizá abajito alguna ayuda para entender a Hickman en los X-Men. Sí, nunca está de más promocionar cosas que ya pasaron. Bueno, él acostumbra a hacer guiones que se prolongan mucho en el tiempo. O sea, cosas que nos muestra en el capítulo 1, recién se puede solucionar en el capítulo 50 de su colección. Y no es chiste. Entonces, esta colección, este numerito, que está dibujado por, además, Stefano Caselli, que es un italiano, que dibuja bastante bien, deja muchas cosas inconclusas. Yo, así como para resumirlo de alguna forma, porque créanme que hay muchísimo que cortar de este cómic, pero son como hebras que quedan hacia el aire, les puedo decir que Nick Furia... No, vamos a partir con otra cosa, mucho más fácil. Para entender este cómic, usted tiene que tener primero haber leído Invasión Secreta, que por suerte publicó la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel, y además tiene que haber leído Guerra Secreta, así como resumen general. En Guerra Secreta, Nick Furia se da cuenta que Latveria, que es un país ficticio europeo, está financiando terroristas en Estados Unidos. Entonces lo que hace es buscar un equipo de superhéroes para ir
a derrocar al presidente electo en forma democrática en ese país. Estados Unidos se enoja y lo quita del mando de su organización secreta, que es SHIELD. Eso es todo lo que tiene que saber de este cómic. Luego, por muchos años, Nick Fury estuvo ejerciendo su influencia, pero desde las sombras. No estaba mostrando que no decía dónde estaba. O sea, pasaban las cosas, pasaba la guerra civil, pasaba Dinastía de M y un montón de cosas más, y nadie sabía dónde estaba Nick Fury. Mandaba algunos robots de repente a ayudar, pero nadie sabía qué estaba haciendo Nick Fury. Cuando llega Invasión Secreta, que es, en resumen, la invasión secreta de los Skrull a grandes potencias en el planeta Tierra, vemos que Nick Fury reaparece, pero en esta oportunidad con un equipo nuevo que nadie sabía de dónde lo había sacado, ni qué gracia tenía, ni quiénes eran, ni nada. O sea, aquí estoy buscándolo para que veamos dónde aparece. Estaban atacando Nueva York, como ya es costumbre, y aparece aquí Nick Fury con un equipo de adolescentes e incluso niños. Aquí de hecho vemos a un niño acá que hace presencia en esta aventura. Bueno, ese equipo es el que aparece acá en el cómic que nos presenta el señor Hickman y Bendis. Y eso es más o menos como un resumen general, porque créanme que cualquier cosa que les diga acá va a ser un spoiler grande. Así como en el primer capítulo, Nick Fury nos cuenta que él hace un mes, desde que empieza el cómic, hace un mes, él fue a visitar una instalación de SHIELD. Recuerden que ella no pertenecía a SHIELD. Y fue a buscar información. De hecho, mató a personas de SHIELD para entrar a esta instalación. Y descubre que desde siempre estamos diciendo, SHIELD perteneció a Hydra. Miren lo loco de esta información. Aquí de hecho aparece: he estado trabajando para los malditos malos todo este tiempo. Y ahí nos muestra que en el computador sale que Hydra, bueno, de hecho aquí está, eso mismo está un poquito más claro acá, nos dice que Hydra, la organización criminal, la cual, más que criminal, es una organización uy, ¿cómo lo puedo decir? De terrorismo mundial, no sé, una agrupación peligrosísima de Marvel. Hydra controla parte del gobierno de Estados Unidos, controla organizaciones de empresas, controla algunas agencias criminales también a lo largo del universo Marvel, y además controla a SHIELD. Y aquí uno puede decir, pero ¿cómo si Nick Fury ha trabajado siempre en SHIELD? No, pues no ha trabajado siempre en SHIELD. Y aquí podemos utilizar uno de estos tomitos que tanto me gusta a mí tener, que sería el Marvel Gold de Nick Fury, el número 1. Y aquí podemos ver que aparece el primer día de trabajo de Nick Fury. A Nick Fury lo contratan por ser prácticamente una leyenda de la Segunda Guerra Mundial y en Corea, en la guerra de Corea, y todo ese comité es SHIELD. Y ahí contratan a Nick Fury. De hecho, en el comité ya estaba incluso antes que Nick Fury, ya estaba el señor Tony Stark aquí participando en SHIELD. Mire qué loco, o sea, Fury llega ya al lugar donde estaba funcionando SHIELD y que en teoría, según el cómic que nos presentan acá, Hydra ya controlaba. Y así como un detallito extra nomás, les puedo mostrar. A ver, déjenme aquí. Que me causa mucha gracia algunas cosas de este cómic. Por ejemplo, el señor Caselli, que parece que es el dibujante de este cómic, hace pegar un salto absurdamente largo a Nick Fury. Sí, él no tiene superpoderes. La única gracia que tiene Nick Fury es que es un soldado extremo. Es como Rambo mezclado con James Bond. Aunque sea un ejemplo repetido, sí, es Rambo mezclado con James Bond. Y lo que sí podríamos decir quizá era un robot, Nick Fury, porque él ocupa mucho robot. Y eso sería más o menos lo que puedo contar de acá.
algún poder que tenga Nick Furia para la gente que no lo conozca. Si nos damos cuenta, él peleó en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, fue muchos años miembro de S.H.I.E.L.D., más de 20 y tantos años miembro de S.H.I.E.L.D., y se mantiene bastante joven, entre comillas. Eso es porque él consumió un suero, o le dieron en S.H.I.E.L.D. un suero, que se llama el suero del infinito, que mantiene jóvenes a las personas que lo consumen. Pero más que jóvenes, es ralentizar su metabolismo al punto que envejecen más despacio. Y por eso podemos darnos cuenta aquí que algunos miembros de los comandos aulladores se mantienen muy jóvenes. Como por ejemplo, aquí tenemos a Gabe Jones, tenemos a Dum Dum Dugan y obviamente tenemos a Nick Furia ahí. Y como les digo, este cómic nos deja un montón de dudas porque el señor Hickman suele hacer historias largas, muy largas a lo largo del tiempo. Llevamos 21 minutos y recién vamos en este cómic. Muchísima la información. Cosas que quedan en el aire. Por ejemplo, nos dice que Madame Hydra es la condesa, que nunca me acuerdo el nombre, que es como un personaje clásico de agentes de S.H.I.E.L.D. O mejor dicho, de S.H.I.E.L.D. Un personaje clásico en S.H.I.E.L.D. Pero, extrañamente, en Invasión Secreta nos dice que la condesa era una de las personas que volvió de... De hecho, ahí está Dum Dum Dugan y aquí está la condesa saliendo de esa nave en la cual estaban secuestrados por los Skrulls. O sea, nos deja algunas dudas. Otras cosas son más rebuscadas, como por ejemplo, ya les mencioné que Nick Furia constantemente utiliza robots para poder hacer algunas misiones secretas en las cuales prefiere no estar ahí en persona. Por alguna razón, el señor Hickman tiene una escena aquí muy extraña en la cual hay uno de estos chicos que nadie sabe quiénes son y encuentra a su robot. Ahí están los robots, bueno, ahí está el joven y ahí están los robots de Nick Furia. Lo extraño de esta escena es que un robot, si se dan cuenta ahí, tiene un asiento, es como un lugar para que alguien se vaya a sentar. Es muy absurdo, como que un enanito adentro va piloteando el robot de Nick Furia. No sé qué se habrá fumado Hickman, pero bueno. Si usted quiere tener la historia completa, porque aquí hay 6 números, creo que Marvel Saga los ha publicado. Creo que son 6 tomos. Así que si le interesó Nick Furia, yo le aconsejo irse directamente con esos tomos de Marvel Saga. Esto es perder la plata nomás porque no va a entender casi nada de la historia. Pero sí podemos sacar algo súper interesante de lo que nos cuenta Hickman. De hecho, hay varias cosas que podemos sacar. De hecho, hay cosas interesantes, como por ejemplo nos menciona cómo funciona Hydra. Ya nos dice que Hydra tiene algunas empresas alrededor del mundo que permite que funcione. Como por ejemplo, no sé si la puedo encontrar. Como por ejemplo, aquí está, no, aquí no, tampoco. Bueno, un detalle nomás, aquí está. Como por ejemplo tenemos algo que se llama el Grupo Tifón. Ahí está, el Grupo Tifón, que es una empresa que hace medicamentos, pero además en secreto hace armas de destrucción masiva. Y los estados compran tanto remedios como armas de destrucción masiva. Y así se financia Hydra. Y además tiene una agencia que se encarga de administrar recursos y comprar acciones de distintas empresas en el mundo. Así se financia Hydra, que créanme que son muchísimas personas. Aquí, por ejemplo, tenemos un flashback en el cual vemos al Barón Von Strucker, que es el líder de Hydra. Ahí lo voy a colocar un poquito más acá. Aquí está. Ahí está Von Strucker. Está en una ciudad sumergida, secreta de Hydra. Y nos dice... Aquí dice. En los salones de Icor vivían más de 15.000 leales sirvientes de Hydra. O sea, aquí nos dice que además de controlar una ciudad, hay 15.000 personas trabajando para Hydra solo acá. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, ya sabemos. Pero además nos cuentan
aquí, porque hay muchos detallitos que uno tiene que ir sacando de esta historia. Por ejemplo, aquí las cabezas de Hydra a veces comentan, por ejemplo, que ellos reclutan personas en las universidades. Sí, en las universidades. Hacen alguna agrupación para, no sé, salvar la naturaleza, y las personas que son un poquito más extremistas, ellos la eligen así con pinzas y la llevan a estos grupos coercitivos, en los cuales después los transforman en radicales rebeldes que, si de forma voluntaria aceptan a Hydra, siguen siendo parte de Hydra. Si de forma no voluntaria no aceptan a Hydra, los meten, les ponen estas cosas en las cabezas que son la colmena, creo que se llamaba, que es una especie de Starro, otra copia ADC, y los controlan y hacen que esos universitarios peleen para Hydra. O sea, nunca les va a faltar gente. Ya, y para que no se haga tan largo el video, voy a la otra cosa interesantísima, que creo que es quizá lo más interesante de este tomo, que en algún momento nos comenta que hay personas que han trabajado para Chill. Aquí por ejemplo, este caballero se llama Eric Koenig. De hecho lo leí tal cual. Se llama Eric Koenig. Él, además de haber trabajado para Chill, él anteriormente había sido un comando aullador de los que trabajaba con Nick Furia en la Segunda Guerra Mundial. Él vino a reemplazar, como en el tomo, bueno, no sé en qué número en verdad, reemplaza al señor Dino Manelli, el que está acá. Lo reemplaza. Eso quiere decir que él ha estado peleando desde la Segunda Guerra Mundial. Pero lo interesante viene acá cuando nos dice cuándo se metió a Chill. A Chill, la empresa, nada que ver, la agencia de espionaje en la cual trabaja Nick Furia. Dice acá que lleva 28 años trabajando en Chill. 28 años. O sea, si consideramos eso, o sea, al tiro entendemos que el universo Marvel funciona muchísimo más lento que el universo real. Y eso nos explica, por ejemplo, por qué el señor Peter Parker, que es un genio, una persona brillante, se demoró 4 o 5 años en sacar su licenciatura en ciencias. En teoría, bueno, 4 o 5 años dura una licenciatura en ciencias. El señor Peter Parker creo que se demoró 12 años. Ahí está. 12 años. 12 años de publicación de cómic. Bueno, es como un detallito. Si alguien quiere hacer la regla de 3, puede saber ahí al tiro cómo funciona el universo Marvel en el tiempo. En fin. Nos vamos con Pantera Negra porque sacamos harto jugo del señor Nick Fury, así que nos vamos al tiro con Pantera Negra. ¿Qué tenemos aquí? Primero, es uno de los tomos más delgados de la colección. Y tiene solamente 5 grapas, 5 grapitas. 2 de las cuales son ya clásicas de Fantastic Four, números 52 y 53. Y 3 son del cuarto volumen de Pantera Negra, el número 39 al 41. Estos 3 numeritos son especiales que se publicaron junto con Invasión Secreta. Vamos rapidito acá. Pantera Negra. ¿Qué nos puede decir Pantera Negra? Bueno, ¿quién es Pantera Negra? Pantera Negra es el primer héroe de color, no puedo decir afroamericano porque no es afroamericano. Él es un africano de tomo y lomo. El primer africano superhéroe y además el primer superhéroe mainstream en ser de piel así oscura en Estados Unidos. Esa es como la principal característica de Pantera Negra. Además, no solo es el primer superhéroe que publican, sino que además es el primer superhéroe serio y que toma en serio y de forma y que muestra con bastante orgullo a los africanos. No como esos pueblos que quieren, o que los estadounidenses o que los europeos miraban en menos y se iban a conquistar y a robar su riqueza. No, aquí nos muestran que ellos son un pueblo orgulloso, bueno, da lo mismo, me estoy yendo por otro lado. Por favor, no se vayan los europeos que están en el canal. En fin. Pantera Negra fue creado por el señor Stan Lee nuevamente. Aquí está. Guionizado. Bueno, también, no me cabe duda que Jack Kirby también estuvo guionizando aquí junto a Stan Lee, porque ustedes ya saben que había un método que se llamaba el famoso método Marvel, en el cual llegaba Stan Lee,
un día y le decía: hola Jack, ¿cómo estás? Bien. Oh, mire, tengo una idea para el próximo número de Los Cuatro Fantásticos. Una nación africana súper tecnologizada y que tiene un rey. Ya, ahí es lo tuyo. Tú ve qué haces. Y ahí el señor Jack Kirby tenía que dibujar 20 y tantas paginitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. No, estoy ya recitando, ya estoy delirando, ya llevo como media hora hablando, en fin. Bueno, pues, ¿qué más podemos decir de Pantera Negra? Nos vamos a centrar en detallitos, como por ejemplo que originalmente el señor Stan Lee no quería llamarlo Pantera Negra, sino que quería llamarlo el Tigre de Carbón. Y eso lo podemos encontrar aquí en algunos especiales que aparecen en Marvel Gold número 3, que a mi parecer es el mejor Marvel Gold de la colección de Los Cuatro Fantásticos. Pero eso es como un paréntesis. Aquí tenemos. Ahí está el T'Challa original. Tigre de Carbón. Mire qué locura. Por alguna razón, y por suerte, el señor Stan Lee decidió cambiar el nombre a Black Panther. Y si nos damos cuenta, aquí ya tenemos a Black Panther dibujado por el señor Jack Kirby, pero con la máscara mostrando su piel. La edición final, que fue publicada en los kioscos en Estados Unidos, si nos fijamos, en la portada no muestra la piel morena del señor Black Panther. Y aquí hay muchas teorías, pero yo les voy a mencionar la mía. Yo creo que el señor Stan Lee, al ser publicado este cómic en 1966, un momento súper álgido para la lucha del movimiento, se me fue el nombre, el movimiento de los derechos ciudadanos, creo que se llama, se me fue, de los derechos civiles, el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos estaba muy álgido, muy muy fuerte. Entonces había un sector que decía: ¿qué le vamos a dar a estas personas más libertades? Y había otros que decían: sí, hay que darle más libertades. Para captar todo el público, yo creo que nos mostró que el villano, porque en este cómic Pantera Negra es el villano, no muestra cuál es su color de piel. Entonces la gente compraba el cómic sin ningún recelo, ni algo así de ¿qué pasará? No, que esto lo hace por publicidad. No, simplemente lo hizo. Así que de cierta forma, no sé si está bien, no sé si está mal, pero fue una decisión editorial del señor Stan Lee. Estoy ya cansadísimo, ni se imaginan el frío que hace aquí en la ciudad de Rancagua a esta hora de la noche, porque estoy grabando de noche. Cuesta muchísimo grabar de día aquí, lamentablemente hay un ruido horrible, pero bueno, ya. ¿Qué más les puedo contar del señor Pantera Negra? Existe el mito, por ejemplo, que... para explicarles el mito tengo que contarles que primero, Estados Unidos a mitad del siglo XX era un país extremadamente racista. Extremadamente racista. Tenía prácticamente una parte así como en Sudáfrica, pero en Estados Unidos. Lo cual, obviamente, mantenía un gran sector de la población estadounidense, los afroamericanos, relegados. Tan racistas eran que, por ejemplo, yo les dije que le iba a mostrar algo aquí del... Me volvimos al tiro a Nick Furia. Que, por ejemplo, aquí tenemos la patrulla Easy, que en teoría era un ejército o una tropa que peleaba en 1940-1945, que serían los años que duraban la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de 1940 a 1945 no querían a soldados afroamericanos peleando con soldados blancos en Estados Unidos. Recién en 1948 se aceptaron afroamericanos en los batallones de blanco. Miren qué loco, ni siquiera para la guerra iban a pelear juntos. Así de racistas y segregadores eran en Estados Unidos en aquellos años. Bueno, había una lucha por los derechos civiles que el mayor líder era Martin Luther King, al menos el más conocido hasta el momento. O sea, hasta el día de hoy. Si alguien piensa en la lucha por los derechos civiles, dice: Martin Luther King, sí, ganador del Premio Nobel de la Paz, sí. Pero también habían otras agrupaciones un poco más radicales, como por ejemplo... no se me viene ninguna a la mente en este momento. A ver, la pacífica era
la Nación del Islam. La Pacífica era también el Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos. Estaba la Asociación por los Derechos Civiles. Sí, pues eran casi todas bien pacíficas si lo mencionamos. Aún así habían agrupaciones que después se pusieron más radicalizadas, como por ejemplo los Pantera Negra. Y el mito dice que los Panteras Negras copiaron el nombre de este personaje. Bueno, yo lamentablemente vengo aquí a decirles que no copiaron el nombre de Pantera Negra. De hecho, este cómic es del 66. En 1964 ya existía un partido político en Estados Unidos llamada la Organización de la Libertad del Condado Laudis. Laudis creo que se dice. Sí, Laudis. Bueno, ese partido tenía un enemigo político que tenía en su bandera un gallo blanco. Y entonces ellos, para diferenciarse de esa agrupación racista que era un partido político, colocaron en su bandera una pantera negra. Los Pantera Negra, que salieron el 66, unos meses después de ser publicado este cómic, copiaron esa bandera en honor a ese partido político. Y para que vean que no hay que creer todo lo que cuentan a veces de la influencia de Marvel y todo eso. No lo crean todo. De hecho, es muy posible que el señor Stan Lee cambiara el nombre de su tigre de carbón precisamente al ver la bandera de los Pantera Negra de ese partido político. Bueno, detalles. Buen cómic, no mucho. De hecho, queda a mitad de camino la historia acá. No cuentan la historia completa. Pero pueden encontrarla completa en este tomo que, como les digo, es uno de los mejores que hay. En fin, y nos vamos ya con la guinda de la torta. Créanme que este es uno de los mejores, o al menos una de las mejores historias que va a encontrar usted aquí en la colección de los seres más poderosos de Marvel, de Editorial Salvat. El 2018, el señor Jason Aaron como guionista y el dibujante Jeff Palo, que es un español que dibuja increíble, hicieron este especial de Invasión Secreta, en el cual nos muestra a un general Skrull que estaba atacando o que estaba haciendo una avanzada en la nación más avanzada tecnológicamente del universo Marvel, que sería Wakanda. ¿Para qué? Para obtener sus recursos naturales. Y si nos damos cuenta, no funciona muy bien. Los wakandianos se enfrentan a ellos de forma brutal, anulan sus sistemas de defensa y terminan peleando cuerpo a cuerpo en África. Créanme que es un cómic buenísimo, buenísimo, buenísimo. Complemento perfecto para Invasión Secreta. De hecho, en Invasión Secreta hay una pequeña viñeta que hace homenaje a este cómic. Y es muy, muy bueno. El señor Palo, no sé si decirle señor Palo, el dibujante. Bueno, sí, pues es su apellido, lo tengo que decir, señor Palo. El señor Palo dibuja increíble, acá está. Me saco el sombrero, señor Palo, si está viendo esto, me rindo ante usted. Ay, en fin. Bueno, una de las cosas características de Pantera Negra es que es una especie de alegoría al constante despojo que realiza la población blanca, o que realizaba la población blanca en tiempos anteriores a ese continente africano que está lleno de riquezas. De hecho, hasta el día de hoy creo que siguen abusando algunas naciones de esas riquezas. Y esa es la alegoría que muestra aquí Pantera Negra. Un país, bueno, más que un país, un reino llamado Wakanda, que por cosas del destino, de la vida, de la historia, cayó un meteorito de un mineral que no existe en el planeta Tierra, que se llama Vibranium. Y ese Vibranium facilita un montón de avances tecnológicos. El único país en el planeta Tierra que tiene Vibranium es Wakanda. Y es un mineral pero tan extraño incluso en el universo que hasta los Skrull lo desean. Mire qué loco. Qué alegoría. O sea, prácticamente un diamante de sangre transformado en cómic. Muy, muy buena historia. Y eso sería, pues, muchachos. Si pueden comprar, mira, ya no cómic acá, un montón de cosas. Si pueden comprar solo un cómic, yo les recomiendo Pantera Negra. ¿Por qué? Porque es autoconclusivo y solo se necesita esto para entender la historia. Bueno,
También si necesitas invasión secreta si quieren, pero ya es otra cosa. Nick Furia es complicado de entender si no tiene noción de invasión secreta, de guerra secreta, o incluso de Nick Furia. Yo le recomendaría, si compra este cómic, trate de buscar estas ediciones antiguas que hay hartos cómics dando vuelta de Agente de S.H.I.E.L.D. y todo eso. Best of Marvel. Buenísimo. Buenísimo. Me encanta esta edición, aunque no a todos les gusta. O el que ya mostré. Marvel Gold, Nick Furia, Agente de S.H.I.E.L.D. Y eso sería, pues chicos. Cuídense mucho, soy licenciado sin licencia. Nos estaremos viendo pronto. Vean mis shorts, están súper buenos. Adiós. Uy, ¿cómo apago esto sin dejar de hacer así? Bueno, voy a apretar. Ahí. Adiós.